Saludos y bienvenidos a este día más, a esta entrevista que vamos a tener hoy aquí. Y muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según a la hora que nos veas y de donde donde te conectes. Aquí estamos para, como he dicho, tocar un tema bastante interesante. Y hoy nos vamos a tomar aquí el té en su canal con té de teología con una persona pues especial para mí, es el doctor Fran Benoit. Es, bueno, ya se va a presentar él, pero es uno de mis profesores del máster, y estoy muy contento de tenerlo aquí. Y bueno, y ya hablaremos también aquí, y de esto se trata. Vamos a hablar un poco de su libro, no por ignorancia, una explicación del cesacionismo. Mm, Y no quiero seguir adelante con esta entrevista, obviamente, sin saludar al ok. invitado que tenemos hoy. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo Hola, buenas estás? tardes. Muy bien, gracias, Samuel. Buenas tardes. Muy buenas. Qué Mm, bueno poder tenerte aquí, ¿no? Y precisamente esto, vamos a hablar de el libro. Yo tengo la mm. segunda edición, por ahí creo que tienes la primera edición, Sí, sí, para que aquí si ese alguien... fue de 2017. Aquí la primera edición aquí en España y la segunda fue editado en Estados Unidos en inglés y español, porque aquí tengo el de inglés y este en español. Y ese mismo libro, la diferencia entre esta edición y la primera es como 1% de diferencia, porque hay muchas citas en bloque, como tú leíste y has visto cuando yo... Eh, hago referencia a diferentes cosas, me gusta poner la cita completa, pues en Estados Unidos, cosa que no pasó con esta edición, algunas de las citas en bloque, que tengo como 20, pero había cuatro, creo que eran 4 o 5 que pasaban de 200 palabras y por copyright en Estados Unidos no te permite eso sin permiso del autor y algunos de los autores estaban muertos, entonces no podía ni escribir y entonces tenía que acortar algunas citas en bloque y hay alguna cosa así chiquitita a lo largo de la segunda edición, pero de 99% o más es casi igual como la primera, no cambia casi nada. Pues excelente explicación. Y bueno, pero antes de seguir hablando del libro, que vamos a seguir y vamos a tener un tema preguntas bastante interesantes. Mm, Primeramente me gustaría, hombre, yo te conozco, incluso hemos compartido en persona, en familia, también con nuestras esposas. Estuviste en mi ordenación y mm, hemos compartido un buen tiempo juntos. Pero para quien no te conozca, aunque algunos ya te van conociendo por el libro y por otras cosas que has ido haciendo, sí. eh, ¿quién es? ¿Quién es Fran Benoit? Bueno, pues depende de con quién hablas. Si, si habla con alguien de la familia o de amigos, pues yo soy un buen tipo. Si habla con alguien que lleva otra postura que la mía, pues a lo mejor soy el peor. No, eh, hombre, yo creo que yo soy un seguidor de Jesucristo, tratando de seguirle y vivir una vida que dé un testimonio para glorificarle lo que hizo el Señor Jesús para salvarme. Vengo de un trasfondo no cristiano, mi familia eran cristianos nominales, mi padre católico, mi madre luterana, pero nunca hacíamos mucho de religión porque era siempre una guerra y lo dejamos un poco aparcado. Y cuando yo tenía ya terminando mi bachillerato, yo era ateo y llevaba ya varios años más o menos sintiéndome y profesándome ateo porque lo que estaba aprendiendo ahí de la teoría de evolución y de cosas de ciencia y todo eso, yo decía, pues Dios no existe, el mundo está aquí por azar y todo ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, yo cuando llegaba la graduación de mi instituto en Estados Unidos para terminar ya lo que será aquí el último año de bachillerato, ahí es el último año de high school, ¿no? Y venían a mi instituto o mi high school los gedeones para repartir el Nuevo Testamento. Y ahí estaban repartiendo el Nuevo Testamento y yo en ese momento no tenía interés, pero mi madre se había convertido. Entonces mi madre, para entonces yo estaba ya viviendo solo porque mi madre se había trasladado a otro lugar, pues yo decía, voy a guardarlo para dárselo a ella. Y lo guardé pero en los designios del Señor, un par de meses después, antes de poder darlo a mi madre, llegué a un punto donde
yo tenía que echar mano a esto para ayudarme leyendo, y ahí compartían cómo era el plan de salvación para orar y recibir a Cristo, y yo lo hice una noche ahí en julio de 1976, yo un mes y pico antes de cumplir 18 años y entrar en la universidad, me convertí a Cristo, y ya a partir de ahí empecé un largo recorrido y que me llevó a mi iglesia madre, que está en Santa Fe, Nuevo México, que es la capital de Nuevo México, un estado en el sur de los Estados Unidos, en la frontera de México. Y ahí esta iglesia me puso a trabajar en la escuela dominical y alguna cosa, y me animaron a ir a formarme en el seminario, y fui al seminario de Dallas. Estuve ahí 2 años para sacar un máster, porque terminé mi licenciatura en la Universidad de Nuevo México en Historia y Geografía, y luego fui al seminario de Dallas para estudiar una maestría de estudios bíblicos, y luego ahí el Señor me llamó a ser misionero de trinchera, y no sabía dónde ir, entonces me uní a una misión que estaba en 30 países, y yo decía, seguro de uno de esos hay necesidad, y resultó que fue España, y el Señor me trajo a España en el año 87, y desde el 87 estoy aquí sirviendo en España como puedo, con mi testimonio, con mi enseñanza, etcétera. Y no sé si resuelve en forma más breve quién soy. Sí, está bien, y gracias por compartir, abrir tu corazón. Eres pastor de una iglesia y profesor en el Seminario Teológico de Sevilla, ¿no? Si tengo entendido. Sí, Y sí, bueno, tengo entendido, lo sé, me sí, sí. consta. Y bueno, Y soy marido, soy padre, y ahora soy claro, abuelo. abuelo, recientemente, ¿no? Hace Es- poquito, qué bueno. Y estás bien adaptado a España, incluso tú, aunque naciste en Estados Unidos, ¿no? Tu acento español es andaluz, o sea, es... Bueno, llevo aquí 36 años, desde 87, y mi esposa es andaluza, entonces mis hijos hablan con un andaluz, y la gente en la iglesia, y aquí yo llevo todo el tiempo aquí en la zona de Sevilla, todos mis años en España. He viajado por muchas partes, y cuando muchas veces la misión con quien trabajamos tenía familias en Navarra. Y yo, años atrás, cuando tuve que hacer un viaje a Navarra, la gente ahí en Madrid y en Navarra y luego en Logroño, siempre decía al escucharme hablar, pues tú tienes un acento americano andaluz. Y yo decía, bueno, ¿será eso? Sí, sí, se nota. Y bueno, pero el tema que nos ha venido a traer a esta conversación aquí en Contexto de Teología es el libro No por ignorancia, una explicación del cesacionismo, que Sí. hace poco pues pude leer y bueno, me gustó bastante el libro, la verdad que muy buen libro, que se lo recomiendo a todo el mundo, aunque esto ya vendrá al final, ¿no? Tanto Sí, sí. digas que eres cesacionista o no cesacionista, te lo recomiendo porque es que es una explicación, wow, con un rigor y que no tratando de hacer proselitismo para ningún lado, sino una explicación. Bueno, pues eso ya lo vas a decir tú, pero bueno, yo Sí, digo lo que yo he visto desde sí. fuera y con mucho dato histórico y bueno, vamos así un Pero poco. este me halaga, porque una de las metas que tuve cuando lo escribí era que en vez de ser como una defensa, de hecho, la editorial en Estados Unidos me dijo que quería poner el subtítulo una defensa del cesacionismo. Y yo decía, no estoy haciendo una defensa. Defensa da la idea de que estoy peleando y estoy defendiendo. Yo digo, yo solo quiero explicarlo. Yo quiero que la gente entienda lo que es mi postura, lo que yo siempre he entendido. Entonces, es una explicación. Y ellos decían, vale, vamos a dejarlo como una explicación. Y eso es lo que en el primero también tenía, no sé si puede ver aquí, pero ponía una Una explicación explicación. bíblica e histórica de la doctrina del cesacionismo. Es que yo siempre he querido que fuera una explicación, porque eso es lo que estoy haciendo. No estoy atacando, no estoy defendiendo, estoy simplemente explicando. Y creo que el peso de la evidencia es suficiente para defenderse a sí mismo y para convencer si quiere. Yo, toda la gente que ha leído el libro y todas las recomendaciones en Amazon, tanto en Estados Unidos en inglés como aquí en español, ahí en español de la primera edición de aquí de España y de esta nueva de 2020,
todos tienen 5 estrellas y toda la gente pone comentarios de que pues nunca he visto un libro que lo explica tan bien o que ya ahora entiendo eso y yo sé que es correcto tal, y yo digo, pues gloria a Dios, porque ese era una de las metas, de que la gente podía disfrutar leyéndolo y quedar con la explicación. Incluso una cosa que llama la atención de por sí, y sobre todo para los que le conocemos personalmente, es que uno de los que recomienda el libro es el rector de la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios en Córdoba, Jesús Caramés. Sí, que tiene la postura contraria. Que tiene la postura contraria, eso, y recomienda el libro. O sea, por eso es que este libro tiene que leer, yo lo he dicho, lo tiene que leer todo el mundo. Sí. Sobre todo porque, bueno, no quiero seguir, es que si nos ponemos a hablar, nos metemos en el meollo, pero quiero poco a poco, Sí. para la audiencia que nos está escuchando. Claro, Sí. muchos están viendo esto porque saben lo que es el sensacionismo, continuismo o el pentecostalismo. Otras veces incluso yo me he encontrado con personas que dicen ser una cosa, pero o no saben defender, o no saben explicar, o incluso dicen ser una cosa y después resulta, cuando lo explicas, ser lo contrario, porque el tema del concepto es importante, creo yo, Sí. que hay una pregunta sobre esto, pero por eso, ¿qué es el cesacionismo? Sí, pues básicamente para hacerlo lo más sencillo, el cesacionismo es una doctrina en el área de neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, y en el área de eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, desde el primer siglo del tiempo apostólico hasta hoy, el cesacionismo afirma que algunos de los dones espirituales que el Espíritu Santo dio a la iglesia era con un propósito fundamental para el primer siglo, para fundamentar la iglesia, y después de esta época apostólica, esos dones cesaron y los demás dones que son de servicio para seguir, los primeros dones eran de señal, para dar una señal, para confirmar la obra de fundar la iglesia, de predicar el evangelio, etcétera. Pero una vez que esta estaba hecha en el tiempo apostólico, ya esos dones de señal cesaron, pero los dones de servicio que continúan hasta que Cristo venga, han seguido edificando la iglesia sobre ese fundamento que los dones de señal echó en el primer siglo. Entonces, básicamente es que ciertos dones espirituales cesaron en el primer siglo y otros dones espirituales continúan hasta hoy. Excelente. Y claro, el cesacionismo, bien lo has dicho, ¿no? Es una de las perspectivas en cuanto a los dones en la Sí. neumatología. Y dentro de, para el que nos está escuchando también en estos momentos, dentro de esta disciplina, o a disciplina, podemos decir, de estudio, postura, ¿cuántas perspectivas hay sobre el tema de los dones en la neumatología? Hombre, en básico hay dos posturas, lo que mencionaste antes, el cesacionismo, que es la postura tradicional, incluso hasta hace muy poco, la palabra cesacionismo casi no se usaba. La gente decía, ¿tú eres una iglesia tradicional o renovada? O Ok. tradicional o carismática, pero la idea de tradicional era la postura que por todos los siglos había, y eso es lo que muestro en la segunda parte del libro, que trata de la evidencia histórica, pero por todos los siglos, después de la época apostólica, la postura en la cristiandad, porque quiero hacerlo así lo más amplio, era más o menos que ciertos dones habían cesado y este era algo de la época apostólica y se consideraba la postura tradicional. Entonces, ahora, en los últimos, vamos a decir, 20 o 30 años, se empezó a usar de nuevo, porque el término, yo he visto el término cesacionismo hasta hace siglos atrás, pero que no era nada que se trataba mucho, porque los debates neumatológicos no han sido muy reñidos, excepto en el último siglo, por el movimiento pentecostal y luego carismático y luego la tercera ola y cosas que han estado vendiendo más o menos en el último siglo, ha renovado un debate muy acalorado sobre los dones espirituales. Entonces, las dos posturas son lo que es el cesacionismo o la postura tradicional y lo que hoy se llama el continuismo o no cesacionismo, que suele ser las iglesias de corte pentecostal, carismática, neopentecostal, etcétera. Y entonces esos son los dos campos grandes.
entre medio hay lo que algunos han denominado la postura abierta, pero con cautela. Y este puede ser que es cesacionista, pero abierta a que se puede tener, pero con cierta cautela, o es continuista, pero abierta a que se puede haber cesado, pero con mucha cautela. Es que es muy complicado de ver lo del Sí, medio, pero los dos bloques más grandes son la postura cesacionista y la postura continuista. lo que se llamaría también continuista cauteloso, algo así lo he escuchado alguna vez por ahí, Sí, denominado de sí, esa sí, manera, sí. que en fin, bueno, que yo por lo que personas que he hablado de esta línea, no quiero, o sea, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo o Sí, mucha sí, gente, pero al fin y al cabo piensa como un cesacionista prácticamente, o sí, sea, sí, sí. un continuista cauteloso, obviamente. Mm. Nadie está diciendo que Dios no puede hacer cosas, eso viene una pregunta después. Hombre, eh, ese se escucha mucho y yo lo escucho en muchos ámbitos y yo siempre trato de decir, pero vamos a ver, si la Biblia enseña que Jesús es Dios y creemos en la Ujú. deidad de Cristo, nunca vamos a decir, pero vamos, que Dios puede hacer lo que quiere y Cristo podría no ser Dios. Este no tiene sentido. O decir, ya no estamos bajo la ley de los sacrificios levíticos y todo eso. Entonces, pero vamos, que Dios puede hacer lo que quiere y puede meternos bajo la ley nunca diríamos estas cosas. Entonces yo Ujú. digo, yo soy cesacionista y convencido porque lo he estudiado, creo que es correcto y aunque puede que a alguna persona no les gusta, yo no creo que estoy, y creo que lo pongo en el libro en alguna parte en la conclusión, que al no aceptar lo que la Biblia revela y la historia confirma, estamos poniendo a Dios en encasillándole y realmente cuando le dejemos la libertad de decirnos, la ley levítica cesó. Esto ya no se hace y los dones de señal cesaron. Entonces, para mí, este no es una cosa que tengo que decir, pero si digo eso, estoy encerrando a Dios en una caja, pero si él mismo ha revelado que ese fue así, entonces yo no tengo este problema, aunque suena un poco, no sé, presuntuoso para algunos, pero yo no estoy diciendo con presunción ni con orgullo. Yo lo digo como cualquier otra doctrina que yo tengo como convicción porque lo he estudiado. Sí, sí, además hay una pregunta que vamos a hablar sobre esto, sobre algunas, a ver, vamos a analizar el cesacionismo, pero también un poco tocando la parte de aquellos que critican el cesacionismo con algunos argumentos que, bueno, eh, lo mismo que lo que acabas de defender ahora, ¿no? Pero Mm. bueno, eh, una pregunta muy interesante, yo creo que se pueden estar haciendo ahora mismo los que están asistiendo a esta entrevista. ¿Por qué este libro? ¿Qué te lleva a escribir, a investigar? Bueno, a investigar, Sí, porque hay una investigación de fondo, sí, tanto bíblica como histórica. sí. ¿Qué te lleva a investigar y a escribir este libro? Bueno, yo vengo de un trasfondo de una iglesia cesacionista. Cuando yo me convertí, el Señor me guió a una iglesia que la enseñanza era la postura tradicional. Entonces yo crecí con eso y cuando fui al seminario también el seminario de Dallas tenía una postura cesacionista en el tema de los dones de señal y entonces yo asumí esto, aunque es curioso porque cuando rellené la solicitud y tenía que afirmar toda la declaración de fe. En aquel tiempo había como 20 puntos, hoy son ya más reducidos a 7, 8, pero entonces eran 20 puntos. El único punto que escribí que no estaba de acuerdo era el cesacionismo. Y yo tenía 24 años y yo tenía muchos amigos carismáticos de la universidad y gente que yo conocía de mi entorno en Albuquerque y Santa Fe, en Nuevo México, y eran carismáticos y tenían buena relación. Y yo decía, yo no quiero cerrar la puerta a Dios, esto no puede ser correcto. Pero me dejaron entrar aún con una postura así abierta. Y cuando terminé el seminario, después de lo que yo aprendí de ciertas cosas en Dallas, pues yo estaba más o menos convencido ya. Yo decía, esto no es correcto, esta postura, y ya tenía más razón. Pero a lo largo de los años, yo no lo hacía como mi caballo de batalla. Yo siempre estaba en otros temas, pero en mediados de los años 90, yo llevaba casi 10 años aquí en España, llegó un libro a España que era un boom en aquel tiempo, escrito por un ex profesor de Dallas que había sido cesacionista y ya había visto la luz
y había experimentado todos los dones y tal, y escribió su libro, es el libro que se llama Sorprendido por el Poder del Espíritu, y ese Jack Deere, ¿no? Jack Deere. Y por los misioneros, los creyentes en las iglesias cesacionistas, pastores, toda la gente en aquel tiempo empezaron a tambalear en su postura. Y dice, bueno, yo no estoy seguro, incluso algunos misioneros que yo trabajaba con ellos aquí en Sevilla, decía, es que nos han engañado, nos enseñaron en el Instituto Bíblico esto, nos han dicho en la misión aquello, pero ya sabemos que no es así, esos dones siguen vigentes, bla, bla, y yo decía, pero que yo no entiendo tanta alarma sobre un libro que no estaba ni bien documentado históricamente, teológicamente. Básicamente habla de sus experiencias subjetivas, personales. Y entonces yo decía, pues voy a leer el libro. Entonces leí el libro. Y yo decía, esto no es el cesacionismo lo que está presentando él. Y entonces yo, en las iglesias donde yo trabajaba aquí en Sevilla, empezaron a surgir divisiones y problemas. Y yo, como uno de los líderes con otros de los pastores, decía, pues tenemos que responder a eso de alguna forma. Yo propongo preparar una respuesta basado en la Biblia y eso, y este empezó todo ahí por el año 97, empecé ya investigando, y en vez de tener vamos a decir, una monografía de postura de 10 o 20 folios, ya tenía 45 o 50 folios de información y seguía ampliándose. Y ya por el año 2003, me solicitó la misión que empezó el Seminario Teológico de Sevilla. En aquel tiempo tenía otro nombre, era el Centro de Enseñanza Al-Ándalus, o Centro Teológico Al-Ándalus, y me solicitó ser profesor y ayudar, porque uno que estaba organizándolo había estado conmigo en el Seminario de Dallas 20 años antes, y dice, pues mira, tú quieres ayudar, y pedí permisión de nuestra misión, porque mi ministerio principal es plantar la iglesia y cuidar de la iglesia, no de enseñar. Pero me dieron permiso de empezar enseñando, y ahí ya, después de un año, los que llevaban el seminario dicen, pues queremos que tú estudias para un doctorado, porque en un futuro tenemos que tener facultad doctorada. Y queremos que tú, y yo, pues mira, yo llevo 20 años desde que me gradué de Dallas, ya estoy muy oxidado, no es plan de, no, tú puedes hacer, bueno, fui a Estados Unidos en 2004 para temas de la seguridad social. Cada 5 años tengo que volver. Y fui ahí a eso y me hice una promesa al seminario, pues voy a buscar a ver si puedo empezar un doctorado. Y ahí encontré que precisamente el seminario de Dallas, no estaba buscando ir con ellos, miré en por lo menos 6 seminarios evangélicos muy sólidos, muy buenos, pero no podía costearlo, porque un programa doctoral ahí en inglés costaba un ojo de la cara. Entonces yo decía, pues no voy a poder hacerlo. Y justo en ese momento recibo como una revista de exalumnos de Dallas, y estaba hablando del programa de doctorado en español en Guatemala, en CETECA. Y yo, ¿eso qué es? Entonces, rápidamente llamé al seminario, el director era un ex profesor mío, y yo le dije, mira, ¿qué pasa con eso? ¿Es solo para los latinoamericanos o puede un misionero bilingüe también? Ah, claro que sí, tú puedes entrar. ¿No? Bueno, entonces entré, empecé el doctorado, y era un doctor de ministerio y tienes que hacer un proyecto. Y me dijeron, ¿cuál será tu proyecto? Y yo decía, pues tenemos ese problema en España ahora de toda la reacción a esa cosa de los dones. Yo he escrito una explicación del cesacionismo para ayudar, y no sé si, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a hacer una evaluación de tu explicación para ver cómo ayuda a la gente en las iglesias. Y entonces tuve que desarrollar, el libro no es mi disertación, pero tuve que desarrollar un programa con una encuesta prelectura, una explicación breve de unos 60 páginas, no es el libro, es mucho más reducido, una encuesta post lectura para medir los cambios entre ellos, tener un grupo de control de 30 lectores de 4 denominaciones no carismáticas diferentes,
y la mitad hombres, la mitad mujeres, algunos creyentes muy viejos de 30, 40 años, algunos nuevos de 3, 4, 5 años, etcétera. Y entonces traté de cubrir todas las bases con ese grupo de control. Al final, hubo 27 que aceptaron entrar en el proyecto, pero solo 23 lo terminaron y solo 21 me devolvieron la segunda encuesta. Entonces, a base de esta muestra o muestreo de resultados, pude sacar algunas conclusiones. Terminé. Bueno, cuando terminé el doctorado en 2009, me dice, ahora tienes que publicar el libro, pero yo no tenía el libro, yo solo tenía 60 páginas. Y yo estaba tan metido en cosas, enseñando la iglesia, la federación aquí en Andalucía, etcétera, y mi familia, etcétera, y no podía. Y pasaban los años. Y en 2016 vino a Sevilla Jaime Faso para promocionar su libro de hermenéutica y nos invitó, porque es un amigo nuestro de hace muchos años, nos invitó a ir a Sevilla el día que iba a presentar el libro para darnos una copia y hablando con él, le expliqué, por eso hay un aval de Jaime Faso en el libro. Le expliqué lo del libro y dice, oh, pues mira, yo voy a ponerte en contacto con mi editor aquí en Cataluña y que él que puede orientarte, tal. Y entonces me puso en contacto con la editorial de New Books y empecé ya colaborando con ellos y en cuestión de 6, 8 meses tuvo que terminar todo el libro, pasarlo por la redacción de ellos, una mujer estupenda, Laura Pérez, y ella trabajando conmigo y al final lo publicamos en 2017. Pero por eso es lo que me llevó es una explicación larga, pero que por eso me llevó a escribir el libro, para responder a los problemas que habían surgido y yo vi que mi explicación en el grupo de control tuvo un efecto positivo y esclarecedor a más de 96%. Y esto está todo en tablas con fórmulas cuantitativas de cuántas personas. Y yo cuando lo veo ahora, yo digo, ¿cómo es que hice esto? Yo no me acuerdo ni, porque no soy matemático, yo soy historiador. Y tenía las columnas y los porcentajes 1,2, uno yo sé, y haciendo todas las fórmulas que tuvimos que hacer. Y uno de mis asesores de la disertación me dio la enhorabuena cuando lo leyó. Dice, Frank, tienes que estar muy contento porque tu hipótesis de que una explicación, la gente rechaza el cesacionismo porque no lo entiende. Y si pudiera entenderlo claramente, lo afirmaría. Y dice, y tú has acertado en más de 96%. Tienes que estar muy contento. Y entonces ya... Gracias a eso, pues pude terminar esta explicación breve, ampliarlo con más información y presentarlo a la editorial New Books en 2017, que fue publicado. Y esa fue la primera edición. Y como yo tengo el copyright del texto, al cambiar a la editorial de Deep River en Estados Unidos, pues ellos han hecho una nueva maquetación, pero el texto es mío todavía. Y entonces ya está en inglés. En la segunda edición es bilingüe, porque yo quería publicar en inglés, pero hablé con la editorial, déjame también publicarlo en español, porque hay muchos hispanoparlantes en Estados Unidos. Y yo creo que de los 200 ejemplares que he vendido en Estados Unidos en 2 años, la mitad están en inglés y la mitad en español, más o menos. Qué excelente. Mira, estaba escuchando, y aparte es una muy buena edición. Aquí lo pueden ver. Es muy bonita la edición. Esta segunda también. Y lo que me estoy fijando, bueno, lo que me fijé, que cuando uno abre el libro, empieza a ver aquellas personas que recomiendan el libro, que han hecho un aval del libro. Y hombre, son personas académicamente de peso, doctores, catedráticos, rectores de seminarios. Incluso hemos comentado ya de personas que incluso rectores académicos de seminarios de una postura contraria, pero que avalan el libro. Esto es maravilloso. O sea, no voy o sea, por ética no voy a nombrar otros libros, ¿no? Pero he leído libros de cesacionismo de personas muy reputadas en el, más o menos, que lo conoce, se puede imaginar de lo que estoy hablando, porque tampoco hay muchos libros, pero me quedo con este, o sea, es el peso académico
que Sí, tiene este libro sí, no es solo simplemente una conferencia, no es sí. una cosa que yo digo de mis ideas bíblicamente, no sé qué, no trato de hacer un proselitismo y de condenar a los otros, no hay una condena Ujú, a la otra postura, sino una explicación ujú, real del cesacionismo. Porque la siguiente pregunta sí, es muy importante y va a coalición con lo que estoy diciendo. Es muy importante en esto, bueno, en todo, ¿no? Pero en el tema este del cesacionismo y continuismo, son muy importante tener claro los conceptos, ¿no? Lo que mm, significa. sí, sí, sí. Eh, yo, por ejemplo, yo vengo de yo me convertí en una iglesia carismática dentro Mm, de la que había en mi pueblo. Aquí en España sabes que la iglesia te elige a ti, no elijas tú la iglesia. sí, No, aquí es la única. Y bueno, debo mucho y doy gracias a Dios, a estos hermanos, a esta iglesia. Y tengo mucho cariño a hermanos carismáticos y sí, todas sí. estas cosas, ¿no? Pero conforme yo veo, empiezo mi estudio, mi investigación y a tratar de estudiar las posturas, yo me di cuenta que era cesacionista, Ujú, solo que no lo sabía. ujú. Es importante, ¿no? Y aquí explica muy bien la importancia de los conceptos también, ¿no? Sí, ¿Qué nos sí, el puede primer decir sobre esto? capítulo, trato de coger los 8 términos más usados en este debate y explicarlo brevemente cada uno para que la gente y el último de los 8 es ¿qué es el cesacionismo? Lo que me preguntaste, la segunda pregunta de la entrevista. Y es porque es importante, si no estamos claros de lo que estamos hablando, entonces nunca vamos a avanzar y ese es lo que no quería. Yo quería aclarar y no atacar, quería explicar y edificar en vez de derribar. Entonces, yo, Sí, sí, más o menos, eh, lo que llama la atención del libro, incluso de una forma, bueno, no porque te tenga adelante, yo soy bastante crítico también con las cosas que veo, pero creo que es una manera honesta de escribir, hablar de una postura, ¿no? Y esto yo sí, creo que también es una forma que yo me llevo, ¿no? Gracias a Dios, en los seminarios que he estudiado, me han sí, enseñado esto, pero es una forma, una cosa que yo aprendí mucho de mis mm, profesores del Seminario Teológico de Sevilla, ¿no? O sea, sí, la manera honesta de mm, defender una postura sin rechazar a la otra. En un mundo en el que vivimos hoy, en el que las redes sociales se atacan hermanos mm, contra hermanos por tema de postura. Y precisamente sí, hace poco comenté que estaba leyendo este libro y cuando publiqué que estaba leyendo este libro, eh, comparto en mis redes sociales y digo que pronto seguramente haría una entrevista o lo que sea. Y dice, bueno, y alguien me dijo por ahí, habrá que leerlo para refutarlo. mm, Eh, veo que estamos en un tiempo en el que estamos, cuando vemos una postura diferente a la nuestra, estamos directamente con la escopeta cargada, mejor dicho, con la claro, espada desenvainada. ah, Pero vuelvo a decir, y hago esto un paréntesis que abro, yo creo que el sensacionista, y por eso una persona totalmente contraria al sensacionismo mm, avala en este libro, no se va a sentir ofendido, como por sí. ejemplo si leen otros libros de los pocos que hay que hablan de sensacionismo, porque hay pocos libros Sí, que es realmente. otra cosa que descubrí cuando hice mi reseña bibliográfica para el proyecto doctoral, que vamos a decir, de 100 libros, 85 venía de la postura continuista y solo 15 de la postura cesacionista. Y sin embargo, los de la postura continuista estaban llorando de que nosotros somos la minoría, siempre nos atacan. Y yo decía, ¿qué dices? Al revés. Y totalmente al revés. Pero lo que mencionaste antes, estos libros de cesacionismo que va como con un ataque en toda regla, deja un mal sabor en la boca de muchos creyentes y cuando escuchan nada más la palabra cesacionismo, un pastor aquí en Sevilla, mira, yo estaba colaborando en un ministerio aquí en Sevilla y entró un pastor de una iglesia neopentecostal y él iba a tener un protagonismo muy importante. Pues fue justo en este tiempo que el libro salió en Estados Unidos, en 2020 salió en inglés. Y yo, muy contento, lo puse la información en el grupo de WhatsApp de este ministerio donde yo llevaba ya años colaborando y este había entrado apenas ni 6 meses. Y cuando vio lo que puse de mi libro y que el presidente de este ministerio decía, pues voy a compartirlo con mis contactos, dice, yo no creo que esto está bien porque este libro solo. Y yo decía, pero no ha leído el libro.
Solo está leyendo lo que es el título y ya iba con la escopeta cargada. Y bueno, para hacer una historia larga, corta, el hombre renunció su puesto de trabajar con el ministerio y se fue. Y ya está. Y Ya sin entiendo. más. Y yo digo, pero este no es la forma No, yo invito a que si hoy estás viendo esto con un continuista, un carismático, y dices, "Ah, quiero refutar", bueno, léelo. Y sí, y léelo desde una, incluso desde una perspectiva crítica, si quieres. sí, sí. Léelo, te va a sorprender. O sea, mira, yo leo este libro, todos los libros he aprendido a leerlos de una manera crítica, por mucho que esté a favor Mm, de la. Porque creo que como hay que afrontar un libro, a sí, leer de sí. todo, incluso posturas a favor y posturas que no estamos a favor, de una manera crítica Mm. y ver y poder comentar, ¿no? Yo, antes de la siguiente pregunta, uno de lo que en aquel tiempo de finales de los 90 que empezó todo ese problema y por años seguía, dale que te pego con ese tema de los dones en las iglesias de la federación donde yo colaboro, eh, cuando el libro salió y él vio que Jesús Caramé, el rector del Seminario de las Asambleas de Dios, estaba avalando el libro, él se quedó muy impactado, dice, pero ese cómo es. Y quiero leer lo que pone Jesús en Sí, su, sí, por favor. solo una frase, cuando dice que, eh, eh, dice, el estudio de la posición cesacionista que nos presenta Frank Benoit es todo un desafío para aprender acerca de la experiencia del poder de Dios y verificar cómo y de qué forma sí se hace visible en la vida cristiana hoy en día. Su investigación disipa los errores históricos que han etiquetado al cesacionismo, fundamentalmente por parte de sus detractores, y plantea con humildad, respeto y siempre procurando el fundamento de las escrituras una argumentación sólida para justificar la doctrina del cesacionismo. Si para quienes estén a favor de esa doctrina su lectura les aportará elementos de juicio, Ujú. también para quienes no concordamos con ella, el texto supone un reto. Y él dijo eso en lo que publicamos, porque él dijo otras cosas que me pidió, no publica eso y yo no lo he publicado, pero él Claro. decía, tú me dijo, dice, tú has dicho cosas en el libro que jamás he oído. Y yo decía, pero es lo que siempre me han enseñado a mí en mi trasfondo cristiano. Y él decía, pues esto, dice que son cosas que yo, y por eso dice que es un reto para los que no están de acuerdo. Me llama la atención esta frase de Jesús Caramés, dice pone en la contraportada del libro. La investigación de Frank Benoit disipa los errores históricos que han etiquetado el secesionismo, Sí. que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Incluso dice, lo que acabas de decir, pero quiero hacer un énfasis en esto para aquellos que nos están oyendo, es que en argumentación sólida para justificar el secesionismo, para aquellos que lo creen, ¿no? O sea, así, parafraseando, dice, y para quienes no concordamos con ella, el texto supone un reto. Sí. Wow. Mm, Bueno, este aval es un halago, ¿no? sí. Es un halago de una persona contraria al pensamiento que lo Sí. aborde de esta manera. Y siempre le he dado muchísimas gracias porque él tuvo el valor de ser Sí, honesto y decir, sí. mira, lo que tú has explicado me ha dejado un poco tambaleando, ¿no? Eso que me dijo, dice que y dice que yo tengo que ahora volver a estudiar mi postura porque tú has dicho cosas que jamás he oído en mi vida cristiana. Y yo decía, Es que eso es importante cuando, y a mí me pasó, o sea, incluso yo hablando a veces perdemos los conceptos. Uno dice, no, yo soy continuista, no puedo ser cesacionista. Y cuando te pones a preguntar, oye, pero tú qué crees, empiezas a indagar una conversación tan larga con un buen café. sí, Hablábamos de estos continuistas cautelosos, ¿no? sí, 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 He dado cuenta, digo yo, mira, si tenemos, o sea, yo soy cesacionista y estamos de acuerdo en todo. sí. Lo que comentas tú y lo que comento yo. Entonces, muchas veces, por eso la importancia de los conceptos, de poder, y sobre todo, de acudir, un libro como este, un libro que es con un peso académico importante, pero fácil de leer, porque Ujú, has hecho algo que es muy complicado. Un texto con un rigor académico, ujú. hacerlo fácil de leer.
Y eso es algo que los lectores te Y felicitamos, ¿no? esa es otra de las metas que tenía, que no quería simplemente escribir para académicos y seminaristas. Yo quería escribir para el creyente de a pie, en la calle, el creyente medio, y usando un lenguaje normal, aunque las notas a pie de página, la bibliografía, toda la información está ahí para mostrar, como tú has dicho, es un libro académico, pero no escrito solo para académicos. Correcto. Y no, y yo invito a que la gente, a ver, hay muchas veces que somos de una denominación, de una iglesia, nos conformamos a una cierta tradición de nuestra denominación Sí. y nos quedamos en un status quo Ujú. que nos da miedo leer más allá de esas fronteras mentales. Ujú. Y yo recomiendo a que desde una perspectiva crítica, puedas coger un libro, leerlo. Este es uno de ellos, por ejemplo, todo continuista carismático que nos está leyendo, incluso algunos amigos personales. Sí. Ya se lo he recomendado personalmente, tienes que Sí. leer este libro. Creo que se pueden llevar sorpresa al Sí. leerlo. Bueno, pues gracias. El decano de un instituto bíblico en Estados Unidos habló conmigo cuando estuve ahí hace un año y me dijo, porque él se convirtió en una iglesia carismática y sus primeros 10 años de creyente estaba en una iglesia carismática, hablaba en lenguas y todo eso, pero Ujú. por su propia iniciativa empezó a ver que algo no encajaba y empezó estudiando y al final salió. Y ahora ese hombre lleva 50 años de creyente, pero me dijo, dice, Frank, gracias por tu libro, porque ahora yo tengo un libro sobre el cesacionismo que puedo regalar a mis amigos carismáticos por primera Cor- vez. Por Sí, primera vez, porque no estás atacando a ellos, no estás correcto. atacando sus creencias, tú estás explicando con amor y con respeto y tal. Y yo decía, pues muchas gracias, porque la idea es eso, ¿no? No estás diciendo en este libro, y va a ser muy evidente lo que voy a decir, no estás diciendo en este libro que porque hablen en lenguas o crean en otras cosas va a venir, eso va a ser fuego extraño para Dios y va a caer un rayo de la ira de Dios. No lo No, estás no, no, diciendo, no. No, al no, revés. yo quiero evitar ese tipo como yo puse la cita de Pablo hablando a Timoteo en 2 de Timoteo, que el siervo del Señor tiene que corregir, pero con mansedumbre, ¿no? Amén. Entonces, yo trato el debate y diálogo podemos estar ahí, pero que no podemos estar tan negativo y tan cerrado y tan atacando que la otra persona no va a escuchar, tiene que defenderse y este quita el propósito de poder explicar mi postura. Por eso cuando la editorial me dijo, vamos a llamarlo una defensa del César, y yo, no defensa da la idea de una pelea y Claro, y muy honesto de tu parte, porque quizás la editorial, con rigor de mercado, sí, dijo, una defensa es una más atractivo. provocador y sabemos que en YouTube, entre otras cosas, lanza algo provocador y se suben los likes. Yo tampoco me gusta a mí este mundo así. Y fue muy honesto de tu parte, ¿no? No es una defensa, es una explicación nada más. Sí, sí, Y vamos al tema de la explicación, sí, porque hay una pregunta que te quiero hacer, pero vamos a responderla pues, también para que nos dé tiempo a hablar de otras cosas. La estructura del libro, yo que he podido leer, hay una estructura, digamos, explica los conceptos, una estructura bíblica, una estructura, o sea, dentro de la estructura, perdón, hay una parte bíblica sí, que explicas y fuentes históricas también donde explicas sí, el tema del sensacionismo. sí, Eh, sin meternos mucho, porque tampoco vamos a explicar el libro, lo suyo es que la gente lo compre, sí. sin meternos mucho en el tema, o sea, se puede decir entonces que hay suficientes fuentes bíblicas e históricas para explicar el sensacionismo, ¿no? Hombre, yo creo que sí, por eso era la postura tradicional durante 18 siglos. Y yo creo que es porque los creyentes de antaño, y esa es una de las preguntas que yo siempre he hecho a los continuistas, si es cierto lo que estáis diciendo, muchas veces revisando la historia de muchas maneras, entonces, ¿por qué los historiadores cristianos de antaño, hace un siglo, 2, 3, 4, no estaban viendo lo que hoy veis tan claramente? Porque que estáis revisando y cambiando
haciendo una nueva revisión de la historia del cristianismo para que ya hay una historia de dones y carismáticos por todos los 2000 años y no era así. Entonces, yo lo que quería hacer era primero, porque yo tengo aquí muchos libros de carismáticos, aquí yo tengo por lo menos 30 libros de autores carismáticos y uno de ellos se llama 2000 años de cristianismo carismático. Es un libro de texto que usan en la Carlota, creo que en las clases de historia. Está ahí arriba, mira. Este está en inglés, pero se llama 2000 años de cristianismo carismático. Y este hombre tiene unos 15 o 20 ejemplares, que la mayoría son los que yo uso en la parte de la explicación histórica para responder. Entonces, una de las cosas que quería hacer era responder a este tipo de autores cuando ellos estaban manipulando. Incluso este hombre dice que Martín Lutero hablaba en lenguas más que nadie porque tenía don de lenguas. Y yo digo, pero ese no, en fin. Yo quería mostrar primero las bases bíblicas para el cesacionismo. ¿Por qué los creyentes en siglos atrás tenían esta postura que empieza nada más en el siglo II? De hecho, el primer grupo que se pone en este libro y otros, el primer grupo para decir los dones de señal, de profecía y lenguas y todo ese tipo de señales tienen que volver, eran los montanistas en el siglo, al final del siglo II. Pero cuando ellos decían que estas cosas han cesado y ahora han vuelto, yo digo, ajá, te tengo pillado, tú has admitido que cesaron, pero ahora están volviendo de nuevo. Y a lo largo de la historia, en la parte de evidencia histórica, yo explico esto de una docena de grupos que hombres como este hombre, Eddie Hyatt y otros, que siempre usan los mismos ejemplos. Y yo sé lo que vi cuando estaba leyendo William de Arteaga, Jack Deere, este hombre, el diccionario internacional de movimiento pentecostal carismático, los ejemplos que ponen en la historia desde el siglo II hasta el siglo XIX son los mismos ejemplos. Eso es casi una docena de ejemplos que entonces yo decía, pero nunca explican. De hecho, en uno de los libros de Peter Wagner, él hace una lista y dice, y sabemos que estos dones continuaron porque el grupo fulanito, el grupo venganito, los yo no sé qué, y nombra 6 o 7 grupos y fenómenos a lo largo del cristianismo y dice, y esta es evidencia. Y yo digo, pero ¿quiénes eran esos grupos? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué es lo que creían? ¿Por qué no fueron aceptados por los cristianos en el siglo XV o XVI o XVIII? ¿Por qué fueron rechazados? Y tiene que haber algo. Entonces yo decía, voy a explicar, en vez de simplemente poner una lista, voy a explicar quiénes eran estas personas. Y yo hice el estudio. Yo aprendí, antes de estudiar para el libro, yo no sabía nada de los cátaros, los albigenses. Lo que ponen en los libros, esta era gente evangélica de la Edad Media. Pero al estudiarlo, yo ya descubrí que no. Y descubrí que tampoco eran carismáticos o pentecostales, aunque tenían esta ceremonia que la gente cuando lee el libro va a ver, de imponer las manos y orar por la bendición del Espíritu y todo. Suena muy pentecostal, pero era todo lo contrario. Y cuando tú lees los documentos originales de ellos que hay, es todo lo contrario. No hay nada de cosas fenomenales, no hay cosas sobrenaturales, no hay, es puro ritualismo, ¿no? Incluso ahora que dicen los cátaros, unos que sí eran protoevangélicos eran los valdenses. Los valdenses. Hay gente que confunde, dice, los valdenses eran carismáticos, porque confunden los cátaros con los valdenses. Y esto es algo que hay que tener claro que no es así. Yo hace poco hablaba, ahora que estás comentando de evidencia histórica, hace poco hablaba con un buen amigo, que lo quiero mucho, lo aprecio mucho, es carismático, e incluso él dice que para su estudio, para su seminario hizo un trabajo y encontró evidencias, hablando precisamente de este libro, ¿no? Sí. Y dice que encontró evidencias sobre movimientos carismáticos a lo largo de los siglos de la historia, ¿no? Pero lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, incluso dejemos que no sé, a ver, puede ser que hubiera habido algo anecdotario, algo muy concreto en algún hecho muy importante de la historia. Dios puede, no sé, yo estoy preguntando, pero eso no garantiza que hubiera habido un don ahí, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Y eso es lo que ha pasado. En algunos de estos ejemplos sucedió algo que era milagroso, entre comillas, y entonces al transmitir eso en la historia, pues siglos después, algún historiador carismático lee esto en una forma superficial y dice, ah, mira, Dios estaba haciendo milagros, y lo apunta en su lista de ejemplos. Y este yo vi, es curioso porque cuando mencioné el libro ese de Jack Deere, de Sorprendido por el poder del Espíritu, que causó tanto problema aquí a final de los 90, él tiene una lista en su capítulo sobre la historia de los dones, él tiene un capítulo sobre eso, y él hace una lista de unos 6, 8 ejemplos. Son los mismos ejemplos que están en el libro de Peter Wagner, que era como un mentor para él. El libro de Peter Wagner de los años 78, de tus dones pueden ayudar a tu iglesia a crecer. Entonces, Peter Wagner tiene la lista de esos 7, 8 ejemplos. Y es la misma lista que un pastor de las Asambleas de Dios en el año 40 o 42, en un libro que era solo sobre lenguas, él hace una lista de 5 o 6 ejemplos solo de lenguas, que hablaban el don de lenguas. Y trata y yo decía, mira, ese hombre no defiende y explica quiénes eran esa gente, solo dice que sí, esa es prueba de que hablaban en lenguas, el don de lenguas nunca cesó. Y luego Peter Wagner ve la lista de ese hombre y lo repite. Y luego Jack Deere ve la lista de Peter Wagner y lo repite. Pero nadie está investigando estos grupos, qué es lo que creían, como los cátaros, que veremos que no eran ni cristianos, era más como testigo de Jehová o algo así. Pero lo que tiene que hacer antes de poner a alguien como una evidencia, tiene que investigar qué es lo que creía. ¿Eran cristianos de verdad? La cosa que decían que tenían que eran dones o fallaron. Por ejemplo, los montanistas profetizando el fin del mundo y cosas que no sucedieron, etcétera. ¿No? Y estos ejemplos están por los 12 o 14 ejemplos que tengo en el libro, y tuve que dejar fuera ya cuando llegamos al siglo XIX y XX, empieza a haber tantos ejemplos que surgen de los movimientos pentecostales que no podía escribir tanto, yo tenía que terminarlo, Claro. Entonces está más resumido. El capítulo 6 cubre desde 1500 hasta el presente, pero el capítulo 5 cubre del año 100 hasta el año 1500, y ahí hay solo 4 grupos, y todo el mundo tiene solo esos 4 grupos: los monásticos del desierto y los santos orientales, los cátaros, los valdenses y los montanistas. Era el primer grupo, los montanistas y los monásticos y los santos orientales, los cátaros y los valdenses. Esos 4 grupos están en todos los libros, pero cuando los estudias, no practicaban dones de señal, y muchas veces ellos afirmaron, reclamando, esto es una vuelta del Espíritu Santo, porque había cesado. Y esa es una afirmación de facto de que el cesacionismo era la realidad. Entonces, ¿no? Y además hay un cuadro muy interesante dentro del libro que vas explicando según las cartas cronológicamente sí, cómo los dones, incluso progresivamente, van van cesando. van menguando los dones de señal, cambiando en dones de servicio, y luego la enseñanza sobre los dones va desapareciendo hasta que cuando lleguemos al final de la época apostólica, los años 90, y las epístolas de Juan no habla de dones siquiera. Y entonces, o tenemos 2 posturas, podemos decir que es que los creyentes ya entendían muy bien cómo, y no hubo controversias y problemas para tratar. Pues es un poco ingenuo, porque hemos visto en nuestra época todo el daño y problema que hay en torno a esa cuestión de los dones, en lo que abusan de lo que para ellos son dones de señal. Correcto, y creo que es a tener en cuenta ese cuadro muy importante. Este cuadro yo hice un experimento bueno, no te pedí permiso, pero hice un experimento, hice una foto y lo mandé a 3 o 4 amigos. ¿Qué te parece este cuadro? Sin decir de dónde era la fuente ni nada. Y a muchos no les gustó. O sea, de los 4 te puedo decir que a lo mejor a 3 no les gustó, porque eran continuistas, ¿no? Es un estudio inductivo, es solo observando, Claro. poniendo las cartas, las epístolas en orden cronológico, desde 1 de Corintios hasta llegar a las epístolas de Juan, y va desde los años 50 hasta 90, y todo en la época apostólica, y durante esos 40 años vemos cómo van cesando. Y alguien me dijo una vez, dice, pero ¿cómo puede un don así cesar en 40 años? Y yo en el tiempo del Antiguo Testamento uso el ejemplo del maná.
El maná duró 40 años en el desierto y en el último versículo en Josué dice, y el último día el maná cesó. Se Y usa cortó de la golpe. palabra, dice cesó, y nunca más hasta hoy hemos tenido maná. Y era 40 años nada más. Era una señal, un don de señal para Israel, si queremos verlo así, pero cesó en 40 años. Se Así cerró, que, se cerró el grifo, ya, ¿no? Entonces, no, pero a ver, no tiene nada que ver la señal, ¿no? O sea, quizás con lo que yo voy a decir, ¿no? Pero igual que en el cristianismo, hace poco entrevisté a, a Rubén, que es Rubén Gómez, sobre las el movimientos de movimiento raíces de hebreas, eso el también. movimiento de raíces hebreas, y igual pasa con, por ejemplo, con bueno, yo como presbiteriano no puedo decir que el pacto cesa de circuncisión, pero Sí. cambia la forma, ¿no? O sea, no, o sea, el hecho de que, igual que el maná llega como bien ha dicho, cesa, hay cosas que cambian. La ley ceremonial Ujú. cesa. En Sí, el contrario, aunque alguno me ha escrito que no estaba muy de acuerdo con lo que había sí, escuchado en la entrevista, pero sí, cesa, son evidencias sí, que puedes decir que puede no estar de acuerdo, pero las fuentes están ahí. sí. No es descabellado decir que cesaron, no es descabellado decir que los dones cesaron. Bueno, Y los dones de señal, los porque dones de los dones señal, de obviamente. servicio siguen vigentes hoy. Correcto. Eso, bueno, hay que enfatizar eso, muy Sí, bien. sí, sí. Lo que atacan el cesacionismo, y vamos a ver a esto, lo que atacan el cesacionismo piensan que los cesacionistas pretenden anular el poder de Dios. Yo, así una de las cosas Sí, que he visto más desde el lado continuista, sí. no apruebo tampoco el ataque, como hemos dicho, del lado cesacionista agresivo, como hemos visto en algunos libros, como hemos visto Ujú, en algunas personas, pero sí es cierto que uno de los ataques agresivos que se recibe el cesacionismo es, ujú, hombre, no tienes fe, porque si tú crees en el cesacionismo, estás queriendo anular el poder de Dios. ujú. ¿Qué tienes que decir a esto? Hombre, yo diría, pues Dios mismo, si Él revela que ciertas cosas que Él hizo era para una sola vez. Por ejemplo, Él partió el Mar Rojo una sola vez. Luego Claro, partió el río Jordán una sola vez. Él esas son las únicas 2 veces que ha hecho algo así. Y aunque hubiera sido muy bueno, quizás partir el canal de la Mancha para hacer una señal para algo en tiempo de la Reforma, o partir el Rin, o alguna cosa así, no lo ha hecho, porque él lo hizo y fue de una sola vez. Entonces, si Dios mismo ha revelado que ciertos dones, no todos, pero ciertos dones tenían un propósito para cierta época y otros dones tienen su propósito para otra época, para mí no es una falta de fe o anulando el poder de Dios de afirmar eso. Es decir, que estoy aceptando lo que Dios ha revelado y de la misma manera que si Dios en el tiempo del Antiguo Testamento tenía altibajos de usar su poder en Israel o de retenerlo y cesar de usarlo, y el tiempo más grande que lo explico en el libro es cuando Malaquías termina su mm, profecía y hasta el tiempo de Jesús y Juan el Bautista, 450 años después, hay lo que se llama el tiempo de silencio, porque no hay revelación de Dios a Israel, no hay milagros, no hay profetas, no hay, todas esas cosas cesaron durante siglos, hasta que llegó el tiempo de Juan el Bautista y Jesús. Entonces, para mí no es anular el poder de Dios, es aceptar la forma que Él ha revelado que Él quiere trabajar, porque correcto. su persona no cambia, pero su programa y su plan sí cambia, porque Él no estaba trabajando con Israel con la ley en las tablas de los 10 mandamientos, como él trabajaba con Abraham o como él trabajaba con Noé antes del diluvio. Es decir, que Dios trabajaba en diferentes épocas con un programa que tenía para la persona de esta época y no lo continuaba siempre. Entonces, nosotros ahora estamos, como Pablo dice en Gálatas y Romanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pues es un cambio que Dios ha hecho que no tenemos que evitar de comer jamón ibérico, Mm, gambas, pulpo, porque todo eso estaba prohibido por la ley levítica de alimentos. ujú, No estamos bajo esta ley. No tenemos, yo creo que no tenemos que diezmar como obligación. Es una meta. Debemos de dar un diezmo o más si queremos, pero no estamos obligados legalmente como los judíos a mm. diezmar.
Y es porque Dios cambió el programa para nosotros ya en esa época de la iglesia. Entonces, para mí no es anular el poder de Dios, es aceptar lo que Él ha revelado. Pues excelente. Estamos llegando casi al final de la entrevista y la última, bueno, no la última, una de las últimas, sí, pero sí. Los críticos al sensacionismo, ahora mismo Sí, seguro nos están viendo y posiblemente ya estemos recibiendo sí, aquí en el canal algún sí. comentario, como ha pasado en otros casos. ¿Qué le podemos decir a los críticos del sensacionismo? Deberían leer el libro, ¿no? Claro, igual como yo he leído 50 de la postura continuista y tengo aquí lo que yo aprendí mucho. Mire, yo tengo aquí el manual de teología de la Viña, que es un libro que se llama El Reino y el Poder. Y ahí tiene toda la teología de la Viña o la tercera ola. Tengo aquí el diccionario, mira, estos son libros buenísimos, todo en inglés, pero el Diccionario Internacional Mm, de Movimiento Pentecostal y Carismático. Aquí hay una mina de información que apoya mi postura. Curiosamente, este hombre aquí, el siglo del Espíritu Santo de Vincent Simon, este es uno de los mejores, este es el nombre aquí, Vincent Simon. Sunshine. Es un historiador pentecostal, falleció hace 4 o 5 años o quizás 6. Buenísimo, su historia es buenísima, pero demuestra lo que yo explico, que este movimiento pentecostal está lleno de problemas y cosas que, porque están cambiando constantemente, como yo demuestro en el libro, en la parte de evidencia bíblica, para siempre había un solo bautizo del Espíritu, ahora hay 2 y incluso 3. Luego había un solo don de lenguas, ahora hay 2. Había un don de profecía, ahora hay 2. Y entonces Sí. para hacer su experiencia encajar en la Biblia, ellos en vez de negar que tengo una experiencia equivocada, cambian lo que es la postura bíblica. Y eso es lo que va explicando en el libro. Y es buenísimo tenerlo como fuente, porque afirma, y muchas de las cosas que usa, un ejemplo en el siglo XIX de esta mujer en la India, ay, que se me ha ido el nombre de ella ahora mismo, que Ah, Pandita Ramabai. Pandita Ramabai es una mujer increíble y ella estaba en una obra en la India, tipo como hizo Amy Carmichael de Inglaterra, pero Pandita Ramabai era india y era de la casta de los brahmanes, de la más alta, pero convirtió sí. a Cristo. Y ella llevó un ministerio durante 40 años, que ahí, cuando empezó el movimiento pentecostal en la India, a primeros años del siglo XX, 1906, 7, 8, por ahí, hubo una explosión de dones pentecostales en su escuela, pero ella nunca recibió el don de lenguas, nunca habló en lenguas, nunca recibió el bautismo de fuego, etcétera, etcétera. Y yo digo, entonces, ¿vamos a decir que esta mujer no era creyente o no tenía el Espíritu Santo, como afirma la doctrina pentecostal? Pues estos libros explican estas cosas y ellos no se dan cuenta. Y Mm. entonces yo creo que sí, los críticos deben de leer un libro explicando el cesacionismo para entender si van a atacarme a mí, por lo menos atácame correctamente. Sí, Así que, el diálogo académico es sano, sí, se pueden admitir posturas, sí, dialogar, eso es excelente, sí, pero siempre a criticar algo leyéndolo, ¿no? O sea, no puedes coger y decir, sí. bueno, yo estoy contra el sensacionismo y voy a atacar el Ah, sensacionismo y y esta es otra cosa, el título no por ignorancia. El pastor en Sevilla que mencioné al principio de la entrevista, que se fue de este ministerio porque él se sintió ofendido de que íbamos a promocionar un libro sobre el cesacionismo. Una cosa dijo que hasta el título es ofensivo. Y yo decía, pero ¿qué dice el título de ofensivo? Dice, no por ignorancia. No está, hasta que tú abres y ves que Pablo dijo a los corintios, hermanos, no quiero que ignoréis de los dones. Y ahí viene el título. Y lo explico en la primera página de la introducción. Digo, Pablo dijo esto y sigue siendo vigente. La gente ignora lo que la Biblia enseña y la historia de los dones. Y por eso expliqué en el libro. pues invitamos a que puedan leer este libro, no por ignorancia, una explicación del sensacionismo. Y si vas a criticar a Fran Benoit, o me vas a criticar a mí por dar voz a Fran Benoit, léelo antes, por favor, léelo. Te invito a que lo puedas. ¿Dónde pueden comprar el libro?
en Amazon, está disponible en español, en inglés, y la primera edición sigue siendo disponible también, la de 2017, este es solo en España, en formato Kindle. No puede cogerlo impreso, pero en formato Kindle sigue ahí. Y la segunda, la que tú tienes, está en formato Kindle y también en formato impreso. Puede tenerlo de cada manera. Pues podemos seguir hablando horas y horas sobre el tema, incluso yo creo que me quedaron algunas cosas por Sí, comentar, pero bueno, tampoco queremos abusar del tiempo, tanto ni de Fran Benoit ni de bueno, aquellos que nos escuchan, que nos ven, sí, pero gracias, Fran, sí, por este tiempo de nada. y recordar a la audiencia que es un libro de explicación, no es conozco al autor, que está aquí delante, pero Ujú. doy fe de que no ha querido provocar ni atacar, sino solo explicar una postura legítima, bíblica y que cree él, y bueno, y creo yo también, ¿no? Pero bueno, no quiere decir, aquí no categorizamos cristianos. Tengo buenos amigos y el profesor Fran Benoit también sé que así lo piensa. No categorizamos cristianos, tenemos buenos amigos carismáticos, un Sí, carismático avala el libro sí, eh, y creo que es una buena oportunidad para que no ignores sobre mm, los dones, para que no ignores la postura cesacionista. Si eres cesacionista, ujú, puedes aprender a defender tu postura sí, sin complejo de inferioridad. Y te lo digo por mí, sí, lo digo por mí, que a veces decía, uy, ¿cómo defiendo esto? ujú, Y si eres continuista, puedes entender, o si crees que eres continuista, puedes entender la postura, o léelo solo para escribir un correo electrónico o escribirlo ujú, para refutarlo, pero léelo, no refutes sin sí, leer. muy bien. Pues bueno, Fran, espero que te hayas encontrado gusto. Sí, sí, siempre un placer y ayudar que la gente comprende, por lo menos esto es mi llamado, ¿no? Para como docente, como profesor, como pastor, como conferencista, para ayudar a la gente a aprender. Hace poco estaba haciendo una conferencia de las mujeres andaluzas de la Reforma del siglo XVI aquí en Sevilla y para que la gente pudiera aprender de esas cosas y es para eso. que ese es otro tema. Fran Benoit es un historiador maravilloso, profundo, es un libro abierto Ujú. de la historia y de la iglesia y sobre todo también de la reforma aquí en España. Tiene un gran conocimiento, doy fe de ello. Y me encantaría tenerte en otra ocasión con teología y estaba hablando de historia. ¿Te Sí, parece sí, más sí, sí. adelante A poder ver si hablar de historia? podemos en unos meses, cuando abre un poco la agenda, vamos a ver algo de Sí, historia, sí, sí, vamos a hablar seguro. algo de historia seguramente que son temas muy interesantes. Pero Muy bueno, bien. Fran, gracias por Sí, haberte tomado aquí el té, aquí sí, acompañándome con el té de teología. amén. Y recuerda, si no te has suscrito al canal, puedes suscribirte, darle a compartir y bueno, para que la ignorancia no nos aplaste, no por ignorancia. El libro de Fran Benoit, cómpralo y que Dios te bendiga. Muy bien, gracias, Samuel. Adiós. Gracias.